tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor tener la oportunidad de una vez más nos la brinda Dios de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, canal 19. Al inicio de este programa quiero compartir con ustedes un videíto del profesor Juan Bosch que le mandé a De Angelo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo pensaba el maestro, cómo pensaba el guía, cómo pensaba el gran político de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch. Los políticos de hoy deben quitarse todos y todas el sombrero y colocárselo a ese maestro y guía, profesor Juan Bosch. ¿Lo tenemos, De Angelo? Vamos a escuchar esas palabras del profesor Juan Bosch. Adelante, De Angelo. Yo tengo que aceptar lo que decida el PLD, pero yo no tengo que señalarle al PLD que se va a hacer esto o va a hacer otro, porque yo no soy un caudillo. Aunque los periodistas aquí hablen de los dos caudillos, yo no soy un caudillo. Yo soy un hombre serio, pero un hombre que se respeta y respeta a su pueblo. Bien, eso decía el profesor Juan Bosch ante un proceso de su partido, del partido que era de Juan Bosch, porque ya ese partido no existe. Juan Bosch dijo: yo soy un hombre serio que se respeta. Eso significa que los que actúan como Danilo Medina no se respetan, porque andan señalando, entonces no se respetan, son sinvergüenza, dice el profesor Juan Bosch. Pasando a otra información, nos trasladamos a San Juan de la Maguana, específicamente al proyecto Tenguerengue. Este es un proyecto iniciado en el gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez. Este proyecto venía a guarecer a lo que desalojaron de una parte importante de lo que se llama la cañada de Tenguerengue, con el propósito de encacharla y entubar la cañada, ya que cuando venían las lluvias, pues la misma causaba estragos en gran parte del pueblo de San Juan. Y si bien es cierto que en su momento destacamos y valoramos ese proyecto, no es menos cierto que viendo lo que se ha hecho al día de hoy, pues nos da pena, lástima y hasta vergüenza de ver cómo se le pasaron 8 años a Danilo y el proyecto más importante de San Juan de la Maguana, que tocaba de frente la parte sensible de San Juan, ya que abuelos, abuelas, madres, padres e hijos y familiares que habían sido desalojados, hasta 10 personas, pues viven apilados en una piececita con una habitación y una salita, porque eso fue lo que el gobierno le pagó, supuestamente, porque al año iban a ir a su casa, que precisamente es el proyecto Tenguerengue, que se construye detrás de la Universidad de San Juan de la Maguana. Ha pasado el tiempo, y no solamente pasaron los 8 años de Danilo, ya el gobierno de Luis Abinader va para 7 meses. Y esas abuelitas y esos abuelitos que tienen 3 meses que no pueden pagar
porque el gobierno no se ha puesto al día con ese pago, pues corren el riesgo de ser tirado a la calle y ya su casa anterior en el piso y el proyecto de Tenguerengue, bien, gracias, paralizado, y no hay forma que las autoridades de San Juan motoricen la terminación de ese esperado proyecto. Si bien es cierto que Danilo, como sanjuanero, debió resolver ese problema, pero que tampoco lo resolvió, porque el problema de Danilo es que se pensaba, se creía que estaba por encima del bien y del mal, y como no era muy querido en San Juan, pues le pagó de esa forma a los sanjuaneros. El proyecto más importante, el de Mesopotamia y el de Tenguerengue, dos proyectos que Danilo se comprometió, óigase bien, desde que asumió el gobierno, Danilo se comprometió con entregar esos dos proyectos. Señores, pasaron 8 años y ustedes saben que la gente de Mesopotamia ha tenido que retornar parte de ellos a Mesopotamia porque no pueden pagar el alquiler, y los apartamentos de Mesopotamia también están ahí, que no han sido entregados. Entonces, ¿para cuándo van a entregar esos proyectos habitacionales? ¿Quién es la gobernadora de San Juan? ¿Cuáles son las autoridades que hay en San Juan que no motorizan la terminación de su apartamento? Pero ya que no motorizan la terminación de los apartamentos, que por favor se pongan al día con los alquileres, que fue que el gobierno se comprometió a pagarle alquiler a esas personas hasta que le entregue sus apartamentos. Y por supuesto, le salía más barato al gobierno terminar los apartamentos que estar pagando alquiler. Pero como los cuartos no salían del bolsillo de Danilo Medina, sino del Estado Dominicano, este señor salió de Palacio y no terminó esos apartamentos. Y como no lo terminó, tampoco lo entregó. Lo cierto es que los sanjuaneros y sanjuaneras afectadas están tan desesperados y desesperadas que lo último que intentaron fue ocupar los apartamentos a medio terminar. ¿Hay necesidad de eso? Que un gobierno ponga a los seres humanos a pasar trabajo como puso Danilo, a los sanjuaneros a pasar trabajo. Carajo, Danilo, yo no sé cómo tú puedes tener tu conciencia tranquila, pero más que tener tu conciencia tranquila, no sé de dónde te salió presentarte para ser el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, porque con esas palabras que acaba de decir Juan Bosch, y tú siendo el presidente del PLD, es para que tú salgas corriendo de ese partido y renuncie a la presidencia, porque tú no estás en capacidad ni en calidad moral de ser el presidente, ni de lo que queda de ese partido. Señores, aquí se habla de 911, un programa que instaló Danilo Medina, pero en la medida que pasan los años, uno se da cuenta que eso es un cajón publicitario. Y me voy a explicar el caso más reciente. Y así han pasado muchos casos. Ustedes recuerdan que antier, me parece que fue, en la Lincoln,
en una farmacia, creo que Los Hidalgos, ¿verdad? Cogió fuego y en el baño estaba un joven de 25 años y murió por la inhalación de humo, no por quemadura. Pero próximo a la farmacia hay uno de los centros médicos más connotados de este país. Sin embargo, el 911 que fue a darle los auxilios a un joven de 25 años, que usted ni yo sabemos a dónde pudo haber llegado ese joven si el sistema no lo mata, porque fue el sistema que lo mató. Y yo voy a decir por qué fue el sistema que lo mató. En lugar de llevarlo a esa clínica, porque tenía un seguro privado, lo llevaron al Ney Arias Lora. Más lejos no, solamente hay 21 kilómetros. Del Ney Arias Lora a donde pasó el hecho, 21 kilómetros. Cuando a 200 metros del lugar hay un centro médico privado. Cuando nosotros hemos dicho aquí en este espacio que la Ley General de Salud 87-01 es una mierda y que de nada sirve, y que si bien es cierto, ha significado algo para los trabajadores y para las trabajadoras, pero no es lo que el trabajador y la trabajadora dominicanos y dominicanas se merecen. Esa ley es un adefesio, y no porque yo lo digo. El senador de Pedernales, en un momento, el señor Dionis Sánchez, en plena sesión en el Congreso, dijo que esa ley no servía. Y a mí me extraña sobremanera que un senador diga que la ley no sirve, pero que ese senador no haga esfuerzo porque esa ley sea cambiada. Entonces, el 911, señores, es más bien un sistema de transporte de accidentados. ¿Y ustedes saben por qué digo que es un sistema de transporte de accidentados? Porque lo único que hace el 911 es ir y recoger y llevarlo a un hospital público. Usted me va a decir a mí, que una persona que haya sufrido un accidente, no importa cuál sea el accidente, y que se presente el 911 y que recoja la persona afectada, y que habiendo un centro médico a 200 metros, no sea capaz ni tenga la autoridad de ir y llevar ese ciudadano o ciudadana a ese centro médico, a que reciba los primeros auxilios, aunque después que la persona esté estable, ¿verdad? Pues esa clínica privada, la factura se la pase al gobierno, porque precisamente el gobierno es el que tiene que ver con la salud de los dominicanos y las dominicanas. Y si usted, el seguro no le responde, entonces esa factura debe haber un mecanismo para que las personas que el 911 traslada, pues reciban los primeros auxilios en los centros médicos privados y que el gobierno cubra eso. ¿Cuántas personas estaría el gobierno, pues, evitando que mueran por el hecho de darle los primeros auxilios en un centro médico privado? Y, ojo, la clínica o el centro médico que se niegue a recibir a ese ciudadano o ciudadana, pues sencillamente que le sea notificado
y que a la 3 notificación el centro sea clausurado o cerrado. Porque en este país hay que luchar porque se respete la dignidad humana. Porque en un país donde no se respete la dignidad humana es una selva. No servimos. Cuando el ser humano aquí no tiene ningún tipo de valor ni de consideración, entonces no vale la pena. Y aquí se ha jugado, no este gobierno, óigase bien, no este gobierno, pero aquí se ha jugado con la dignidad humana. Aquí se le ha vendido mentiras a esta sociedad. El 911 aquí se vendió como una solución. Mentira. Mentira. No es solución nada. Ese sistema 911 tiene que ser relanzado. Tiene que ser reformado. Y aquí todo el mundo se queda callado, carajo. Porque los que no están comprados están vendidos. Y nadie dice nada. Y aquí se vendió ese sistema como el mejor de Latinoamérica. ¿O no lo recuerdan? Y en el fondo es un maldito cascarón vacío. Vamos a la pausa. Continuamos con su programa tierno y contundente. Lo que pasa es que ya he recibido varios mensajes y reacciones hasta de un personal de este canal diciendo que si yo estoy criticando el 911, le corrijo a la persona que se cogió, no es 911, es 911, ¿verdad? El sistema en sí está lleno de buenas intenciones y precisamente por eso confundieron al país. Por eso el país se confundió y el país lo veía como una solución a su problema. Y hasta se sentía seguro. Pero no es así. Así no es. Cuando usted ve que un 911 recoge un joven de 25 años con todo un futuro por delante y que lo lleva a 21 kilómetros, pasándole por el frente a varios centros privados y que ninguno de esos centros le abrió la puerta, entonces aquí tenemos que revisar muchas cosas, no solamente el servicio que es suplido por el Estado que da el 911, sino la manera que se comportan esos empresarios de la medicina. Es que no es justo que esos empresarios solamente piensen en sus bonanzas y que por un momento no se detengan a pensar por la parte humana. Ese joven de 25 años que tiene una madre, un padre, en estos momentos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente ese padre? ¿Cómo se siente esa madre al ver que a lo mejor si a su hijo lo llevaban al centro médico avanzada de ahí de la Lincoln, a lo mejor
quién sabe, hubiese estado vivo. Nadie sabe. Porque recorrer 21 kilómetros con una persona afectada es demasiado tiempo. Y sobre todo, lo que significa ese traslado de la Lincoln al Ney Arias Lora. Demasiado fuerte el tránsito. Entonces, ¿cómo es posible que si tenemos un 911 perfecto, que aquí no se formule un acuerdo entre el gobierno y las clínicas privadas, por lo menos para que el gobierno se haga responsable de que a los seres humanos en esos centros asistenciales se le den los primeros auxilios? ¿Qué podría gastar un ser humano estabilizándolo, dándole los primeros auxilios? Y cuando esté en condiciones, entonces lo trasladamos a un centro donde el seguro o donde le puedan asistir de manera más honorable. O sea, ¿cuál es la inversión que conlleva eso, por Dios? ¿Cuál es la inversión? Alguien que me diga. Porque yo no estoy reclamando por mí ni por mis hijos. Porque gracias a Dios todavía le podemos tener un seguro. Pero hasta por mis hijos. Porque le podría pasar a uno de mis hijos. Le podría pasar a uno de sus hijos. Y un 911 entonces caminar 20, 21 y 25 kilómetros para llevarlo a que le den asistencia. Señores, ¿ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que eso es correcto? Y me están hablando de salud. Me están hablando de salud. Pero una conquista del municipio de Santo Domingo Oeste, para ponerle un simple ejemplo, el Hospital Marcelino Vélez Santana. Señores, yo quisiera que ustedes vean la estructura de ese hospital. Vayan a ver cómo está ese hospital. Vayan a ver cómo está ese hospital. Mientras colapsa el hospital, el director de ese hospital con 3 guardias en la puerta. Y el hospital colapsando. Y él con 3 guardias en la puerta. Ese hospital parece un cementerio de gente viva, por Dios. Es que así no podemos darle salud a este pueblo. Entonces Santo Domingo Oeste no tiene suerte, porque sale de un adefesio de un doctor que no era doctor y que no es doctor, que lo que hizo fue pues llevar a ese hospital a 1.000 millones de pesos en deuda. Oigan lo que estamos hablando. Casi 1.000 millones de pesos en deuda dejó Fran Soto en ese hospital. Oigan lo que le voy a decir. Pero cuando él llegó, habían 400.000 pesos en deuda, sin sustento, sin papeles. ¿Y sabe lo que hizo? Lo pagó. 400.000 millones. Y yo lo pago como si nada. Sin tener papeles, sin tener factura. Entonces, yo soy contador público autorizado. Óigase bien. Y cuando ese tipo de actividades pasan, ustedes saben qué es lo que pasa. Que el dueño de la deuda le ofrece una cantidad interesante al que se la va a pagar. Eso es lo que pasa. Porque soy yo, voy a una institución
y encuentro 400 millones de pesos en deuda, sin papeles de sustentación, sin factura, y yo no lo voy a pagar, No, usted se jodió. Si usted le vendió a esta institución sin los soportes que conllevan, usted perdió su dinero. Ah, no, pero él se lo pagó. Y parece ser que el negocito es tan bueno que cuando él sale hay 900 millones y casi 1.000 millones en deuda. Casi 1.000 millones en deuda. Pero el director que está ahí no ha dicho nada de eso. No ha dicho nada. Yo creo que es que la gente se daña cuando llega a los puestos. Definitivamente. La gente se deja... porque, señores, a veces tener dinero de esa forma no da tranquilidad, No da tranquilidad. Pues yo veo que Manolo es sumamente feliz, y de Ángelo, y no tienen los millones ni nada de eso. Es más, a veces están buscando hasta para el pasaje. Hasta para el pasaje. Y es un tipo feliz, sin problema. Entonces, estos funcionarios, si no tienen 1.000 millones en una cuenta, no concilian el sueño. Digo yo no sé si lo podrían, pero eso es lo que parece. Entonces, el hospital de Herrera necesita ser intervenido urgentemente. Urgentemente. Atención a la que coordina el Gabinete de Salud, Raquel Peña, a la vicepresidenta de la República. Intervenga el hospital de Herrera. El señor que está ahí, ¿cómo que le llaman? Willy Victoria. Ese apellido Victoria, ¿de dónde es? ¿Pero de dónde es? ¿Es familia de Cuquín? Bueno, si es familia de Cuquín, que llame a Cuquín para que le muestre los libretos de las comedias y que se vaya a hacer comedias, porque él no da para dirigir ese hospital. No está en capacidad de dirigir ese hospital. No puede un funcionario tener 3 guardias en la puerta, en el antedespacho. No puedes. Un país que se lo están llevando los atracos. A Medardo Valle, en una tienda de celular, se paran 2 motoristas, le arrancan el celular y se van. A plena luz del día. Una muchacha tiene un accidente, va a llamar para que la socorran, le quitan el celular y se lo llevan. Y un pendejo con 3 guardias en un despacho. No, por Dios, esta vaina hay que cerrarlo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Vamos a cerrar esta vaina. La invitación habilitada para que mañana, a partir de las 12, usted se convierta en el tierno, porque el contundente está aquí. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.